Nacional. Uno no guarda un Rolex de oro o una joya carísima mientras los chiquitos están muriendo de hambre. Propuesta para vender el primer banco estatal en la historia levanta el debate. ¿A quién se le vende? ¿Cómo se le vende? ¿A qué precio se le vende? No estoy de acuerdo en que haya un comité de venta que sea de orden político. ¿Se despedirá a los empleados del Banco de Costa Rica o el nuevo dueño los mantendrá a todos? Incertidumbre de lo que vaya a pasar con nosotros los empleados. No haría falta liquidarlos. El privado no está obligado para mantenerlo. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, un espacio para que con un poquito más de tiempo y profundidad podamos analizar algunos de los principales temas de interés nacional. Hoy vamos a conversar sobre una disyuntiva histórica que tiene en este momento el país: vender o no uno de sus bancos estatales para amortizar la deuda pública que está asfixiando las finanzas estatales. ¿Se vende o no el Banco de Costa Rica? ¿Es viable el proyecto de ley que presentó el gobierno hace 2 semanas al Congreso? Para conversar sobre el tema invitamos hoy, y déjeme presentarle al panel que vamos a tener. Está con nosotros don Carlos Fernández. Él es un hombre de banca, tanto pública como privada. Don Carlos trabajó 21 años en el Banco de Costa Rica hasta llegar a ser subgerente. Luego trabajó 2 años en el BAC San José, pero regresó de nuevo al Banco de Costa Rica, donde ocupó el puesto de gerente general por 5 años. También trabajó posteriormente 4 años en otro banco privado, Bansol. Y hoy, don Carlos, está usted fuera de la banca, pero lo queremos como un analista, como un crítico observador desde fuera. Buenos días y bienvenido a Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días a los paneles. Un placer saludarlos. Bien, también está con nosotros el día de hoy don Roger Muñoz. Él es empleado del Banco de Costa Rica. Tiene más de, ¿cuántos años, don Roger, de 40. trabajar? 40 años en el banco. Se desempeñó como secretario general del sindicato Unebanco, un puesto que dejó hace pocas semanas, ¿verdad? Don Roger, bienvenido también a Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Un placer compartir con este par de señores tan importantes dentro de todo el movimiento del país. Un tema muy interesante que tenemos el día de hoy y que además de derivaciones económicas y financieras, por supuesto, tiene también una gran cantidad de bemoles jurídicos, y por eso también invitamos a don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, invitado frecuente de Estado Nacional. Buenos días, don Rubén. Buenos días, Liliana y compañeros de panel. Es un gusto, como siempre, estar en este programa tan escuchado y tan visto. Bueno, es que queremos escuchar su criterio porque a raíz de que el proyecto de ley se presentó al Congreso ha habido una serie de dudas que han expresado diferentes diputados y que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar de qué hablamos cuando hablamos del Banco de Costa Rica. Se trata de uno de los 2 bancos públicos que tiene el Estado, que cuenta con activos que superan los 7 billones de colones. Actualmente tiene una cartera de clientes que ronda 1.800.000 personas y cuenta con unos 4.000 empleados. Esta entidad bancaria estatal da servicios financieros a través de 128 sucursales en todo el país. Y la discusión de si el Estado debe o no vender el Banco de Costa Rica no es nueva. Desde hace varios años se ha presentado esta opción, incluso como parte de las promesas de campaña que hizo el expresidente don Miguel Ángel Rodríguez. Y desde entonces ha habido argumentos en contra y a favor. Por un lado están quienes sostienen que a estas alturas no tiene ningún sentido que el Estado tenga 2 bancos estatales. Este es, por ejemplo, el criterio del diputado Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista. La banca estatal fue creada o se nacionalizó la banca con el objetivo de promover el desarrollo económico y la democratización del crédito. Esas funciones se cumplieron en los años 50, 60, 70. Eventualmente dejaron de ser eso, se convirtieron en botines políticos, donde en aquellos años 70, 80 se financiaba a los amigos de la gente en el poder, ¿verdad? Hoy por hoy el Banco de Costa Rica es un banco corporativo.
le presta a empresas que puedan demostrar que tienen un conocimiento amplio, que tienen un flujo de caja significativo, etcétera, ¿verdad? Es banca corporativa, básicamente. Y el Banco Nacional se ha convertido básicamente en un banco de consumo. Por otro lado están quienes sostienen que el banco es rentable, es sólido y que además tiene un impacto social importante para el país. Así piensa Jonathan Acuña, quien es el jefe de fracción del partido Frente Amplio. El Banco de Costa Rica generó utilidades de más de 50.000 millones de colones el año pasado. De esos más de 50.000 millones de colones, 17.000 millones de colones, dado que es un banco estatal, se distribuyen para fines estrictamente sociales. Los Rolex, un artículo de lujo, no genera esas utilidades, ¿no? Está ahí, solo sirve para verlo y para poco más. Este banco genera miles de millones de colones de utilidades todos los años. De esos miles de millones de colones, además de pagar los impuestos como cualquier empresa, 38% de las utilidades remanentes se distribuyen para fines sociales tan importantes como la Comisión Nacional de Emergencias, como fortalecer el Infocop, como fortalecer el IBM. Argumentos a favor y en contra hay bastantes. Por eso aquí en Estado Nacional invitamos hoy a un exgerente del Banco de Costa Rica, que además trabajó también en banca privada, y a un exsecretario general del sindicato que actualmente todavía trabaja en el Banco de Costa Rica. Habíamos invitado al secretario actual de Unebanco, sin embargo nos dijo que no le era posible. Más adelante veremos algunas de las informaciones que dieron en una conferencia de prensa esta semana. Voy a empezar con usted, don Roger Muñoz. ¿Qué le parece a usted la idea del presidente, que ya la materializó en un proyecto de ley? ¿Debemos vender el Banco de Costa Rica? Definitivamente no. El Banco de Costa Rica es un impulsor del desarrollo del país y además generador de empleo. Por lo tanto, no es y el objetivo en sí de pagar deuda no es justificable vender un activo del Estado productivo como es el BCR. Don Carlos Fernández, ¿es una buena idea o no salir a vender el Banco de Costa Rica para pagar el problema de deuda pública que tiene el país? Yo pienso que sí. Definitivamente Costa Rica necesita mejorar sus finanzas públicas, necesita mejorar las reservas monetarias de este país. Sí es necesario vender activos y el Banco de Costa Rica, que es un banco muy rentable, es el mejor momento para venderlo y ojalá lo logremos vender como un paquete y lo logremos vender internacionalmente. Claro. Esas son argumentaciones de por qué sí o por qué no venderlo. Una cosa es definir si el país debe o no venderlo y otra la forma en que lo va a hacer. En la siguiente nota vamos a ver la propuesta que hizo el gobierno hace unos días cuando presentó su proyecto de ley con el que pretende vender el Banco de Costa Rica para usarlo específicamente para pagar deuda. Veamos. El presidente de la República quiere sacar a la venta el Banco de Costa Rica para recaudar fondos que ayuden a reducir la deuda nacional. Ese es el principal objetivo en el proyecto de ley, donde se recuerda que la deuda pública alcanzó el año pasado los 42.436 millones de dólares. Según el gobierno, vender el Banco de Costa Rica y usar la plata para pagar deuda liberaría recursos. En un horizonte de 4 o 5 años estaría ahorrándose 600.000 millones de colones en intereses. Y eso ya tiene trascendencia porque le va a abrir un poco de espacio para poder dedicarlos a un gasto social. El gobierno afirma que el BCR vale al menos 1.785 millones de dólares, según un estudio que habría hecho el Banco Central. Afirman que vender a precio de mercado podría generar algo así como el 2.68% del Producto Interno Bruto proyectado para este año. Sin embargo, el estudio de valoración no se adjuntó con el proyecto a los diputados. ¿De dónde sale, por ejemplo, el costo estimado de 1.785 millones de dólares? O sea, ¿dónde está ese estudio que se menciona? No están claras las fuentes de las estimaciones de los valores que nos da el Poder Ejecutivo respecto a los posibles valores de venta del banco. Ahora veamos cómo pretende el gobierno hacer esta histórica venta. Según el proyecto de ley, el Consejo de Gobierno, constituido como Junta de Accionistas del Banco de Costa Rica, conformado por todos los ministros y ministras de gobierno, será el órgano máximo que tomará todas las decisiones en cuanto a la venta. La ley les daría atribuciones para aprobar, promover y resolver trámites del cartel y bases de la venta.
Además, para gestionar, consumar y finiquitar la venta de la entidad financiera. También tendrán la potestad de hacer acuerdos para el intercambio de personal, suministro de servicios de asesoramiento o participación en programas de capacitación que se requieran. Asimismo, tienen la atribución de nombrar un comité de venta. Este estará integrado por 5 ministros. Liderado por el ministro de Hacienda, lo integran los ministros de la Presidencia, el de Planificación Nacional y Política Económica, el de Economía, Industria y Comercio y el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Estos son los ministros actuales, pero si en el proceso hay bajas en esas carteras, se incorporarían los nuevos jerarcas nombrados al comité de venta. Esos 5 ministros tendrían el poder para desarrollar técnicamente el cartel y las bases de venta para posterior aprobación del Consejo de Gobierno. Definirán el precio y la estructuración de venta de activos, pasivos y bancas, así como las subsidiarias del BCR para aprobación del Consejo. Está previsto que reciban apoyo y asistencia técnica de agencias u organismos internacionales. También coordinarán el traslado y traspaso de activos, pasivos, operaciones, derechos y obligaciones en consulta no vinculante con la gerencia y la directiva del banco. Ellos serán encargados de asesorar técnicamente al gobierno en este tema. Es precisamente esa concentración de poder en un comité de 5 ministros lo que preocupa a los diputados. La creación de este comité de venta, conformado por 5 ministros, me preocupa porque se excluye por completo el elemento técnico, ¿verdad? Y da a entender que el asunto va a ser una cuestión política. Definitivamente no estoy de acuerdo en que haya un comité de venta que sea de orden político solamente. Es más, una venta de este nivel, vuelvo a insistir, hay que tomar en cuenta un montón de elementos de forma y fondo, pero sobre todo aspectos de orden jurídico, financiero y técnico. Y al estar en manos de ministros, evidentemente el componente político sería algo que no quedaría fuera por nada. Ese comité contratará una asesoría financiera especializada y no mediante contratación pública, sino por un mecanismo de excepción por concurso internacional, para lo que no tendría que usar la plataforma de compras públicas SICOP. Lo que se pague a esa firma también lo define ese comité. La firma especializada hará el modelo de estructuración, investigará la elegibilidad de los compradores interesados y hará recomendaciones no vinculantes. Por otro lado está la forma en que el gobierno quiere transformar la entidad para su venta. Según el proyecto, una vez que se apruebe la ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica, en un mes calendario se procederá a constituir una sociedad anónima llamada Banco de Costa Rica S.A., donde el 100% de las acciones estarán a nombre del BCR como un único socio. Así, la junta directiva de esa nueva sociedad, conformada por el Consejo de Gobierno, se constituye como asamblea de accionistas y se mantendrá así hasta que se materialice la venta de acciones y el BCR sea dueño al menos del 50%. Así, la Notaría del Estado otorgará la escritura correspondiente y emitirá las acciones que mantendrá en depósito hasta su endoso. Finalmente, la sección mercantil del registro público inscribiría la escritura de la sociedad y le asignaría una personería jurídica. Así luego se traspasará todo el patrimonio a dicha sociedad anónima, incluyéndolo en su capital social, determinará la composición accionaria y se procederá a hacer el o los carteles para vender dichas acciones. Ese mecanismo es con el que el presidente de la República pretende no requerir mayoría calificada en el Congreso. No se ocupan los 38 votos, primero que todo, porque el proyecto no extingue, y este es un tema técnico, señores, la personería jurídica del Banco de Costa Rica. Lo único que hace es traspasar los activos y pasivos, para lo cual, me dicen los abogados, se ocupa
mayoría simple. En el Congreso, las dudas sobre la interpretación del presidente saltaron de inmediato. Por la naturaleza y por lo que representa para las finanzas del Estado, pues inicialmente nosotros pensaríamos que es un proyecto que no requiere esa mayoría simple, sino más bien mayoría calificada. Es claro que, dado que para crear una institución autónoma se requieren 38 votos, también para deshacer una institución autónoma se requieren 38 votos. Sin embargo, la diputada María Marta Carballo consultó al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea sobre este tema. La respuesta fue contundente en caso de que se venda a un privado. Si esta venta se hace a un ente privado, sí se requiere una ley que sea aprobada de parte de la Asamblea Legislativa con una mayoría calificada de 38 votos. Esa es la propuesta que está haciendo el gobierno para que Costa Rica venda el Banco de Costa Rica. Don Rubén, ¿cómo valora usted el instrumento jurídico que está proponiendo el Ejecutivo? Bueno, he leído por ahí de que algún colega ha dicho que la venta requeriría una reforma constitucional del artículo 188, que es donde se dice expresamente que los bancos del Estado son instituciones autónomas. ¿Y eso es cierto? Eso no es cierto, hay una apreciación equivocada por lo siguiente. El enumerar ahí a los bancos del Estado y a las instituciones aseguradoras como tiene único fin, y es que adquieran la categoría jurídica de instituciones autónomas. Entonces, más bien hay que seguir con el siguiente párrafo, donde se dice que la creación de nuevas instituciones autónomas requiere una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. En materia de hermenéutica legal existe un principio básico que es el de paralelismo de las formas, según el cual las cosas en derecho se deshacen como se hace. En consecuencia, si la institución autónoma son creadas por 2/3 partes, su extinción tiene que hacerse también por 2/3 partes. Ahora bien, el señor presidente dijo que no se estaba extinguiendo la personería jurídica, se está extinguiendo como persona de derecho público, es decir, como institución autónoma. Y expresamente, no lo digo yo, lo dicen los artículos 1 y 34 del proyecto de ley, hablan expresamente de extinción como institución autónoma. En el proyecto de ley así se habla, exactamente, como extinción. En el primero y en el 34. ¿Qué significa eso para que los costarricenses entiendan en términos de qué es lo que sigue en el Congreso? Eso lo que significa es que deja de ser una persona de derecho público, es decir, un ente estatal, para pasar a ser un ente de derecho privado, regulado entonces por las normas del derecho privado, sin estar sujeto a ninguna de las limitaciones o de las sujeciones que establecen la Constitución y las leyes para los entes públicos. O sea que requeriría, bajo esa premisa, 38 votos en el Congreso para ser aprobado. Exactamente, para mí eso es clarísimo. Y yo creo que todos los órganos que se han consultado, me imagino que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, la Procuraduría General de la República y eventualmente la Sala Constitucional, todos van a ser contestes en el sentido de que la eliminación, la terminación, la cesación del Banco de Costa Rica como institución autónoma requiere una mayoría calificada de al menos 38 votos. Me dijo usted que le había encontrado también otro posible fallo constitucional a ese texto. Sí, en el artículo 5, cuando se habla del comité y de las decisiones del Consejo de Gobierno en relación con la venta, se establece una disposición final que en mi concepto es inconstitucional. Se dice que esos acuerdos del Consejo de Gobierno tienen que ser firmados por el presidente y el ministro de Hacienda. En el fondo lo que les está otorgando a ambos un derecho de veto, es decir, si no están de acuerdo con lo acordado por la mayoría del Consejo de Gobierno, se podrían negar a firmar y en el fondo sería un derecho de veto. Esto es inconstitucional por una razón muy simple. El Consejo de Gobierno, de acuerdo a la Constitución, artículos 147 y siguientes, es un órgano que forma parte del Poder Ejecutivo, que tiene una independencia funcional y tiene una competencia específica que establece el artículo 147. Y en consecuencia, los actos que tome o las decisiones, resoluciones que tome el Consejo de Gobierno no pueden ser vetadas por nadie, ni siquiera por el presidente, ni por un ministro actuando conjuntamente con el presidente. Es decir, esa competencia es exclusiva y excluyente y no puede ser cuestionada por ningún otro órgano estatal.
O sea que a criterio de don Rubén Hernández, ahí habrían dos temas de inconstitucionalidad. Don Carlos Fernández, usted que ha estado en la banca y entiendo que ha participado en algunos procesos de venta de bancos, ¿cómo ve esta propuesta que pone el Ejecutivo para vender el Banco de Costa Rica? Bueno, a mí me parece que primero que tenemos un banco que ha sido muy exitoso, banco muy rentable, un banco que ha pasado por 3 procesos de venta, y si ha pasado por 3 procesos de venta porque es una buena joya de la abuela. Aunque el presidente dijo que no. Sí, o sea, una institución que no genere rentabilidad va a ser difícil venderla en este país, pero un banco como el Banco de Costa Rica, con esas características, con esos números, es un banco muy interesante. Va a ser apetecido en el mercado. Va a ser muy apetecido por muchas razones, por su rentabilidad, por su tamaño, por su cartera de clientes, por la liquidez que tiene, por la cantidad de depositantes de primera línea que tiene en el sector privado, por la cobertura nacional, lo que le llaman los canales de distribución. No es cualquier banco privado que se le pueda arrimar al Banco de Costa Rica con esos canales de distribución, por la gente que tienen. Yo siempre dije que en el Banco de Costa Rica los empleados tienen mucha aptitud para el puesto, son aptos, conocen el negocio bancario. Lo que les falta es la actitud con C, y esa la tiene la banca privada. Hay una gran diferencia entre una palabra y la otra. Los empleados del banco conocen de materia bancaria, gente de 10, 15, 20, 25, 30 años, y don Robert de 40 años de trabajar en el banco. Los banqueros privados son gente más joven, con mucha actitud y poca aptitud. Y el Banco de Costa Rica, al tener un patrimonio que supera los $1.000 millones, utilidades antes de impuestos y antes de los jugosos aportes que se han hecho a través de la historia a instituciones públicas, genera mucho dinero, y genera dinero después de pagar renta y hacer todos esos aportes. Siempre nosotros, estando en el banco, decíamos, queremos quitarnos todos esos aportes y jugar en las mismas reglas de la banca privada, que únicamente hace el aporte a CONAPE. Y el proyecto estructuralmente me parece muy bien, muy bien. Hay temas legales que menciona muy bien don Rubén. Los modelos de valoración que se utilizan no se inventaron con la entrada del señor presidente, y conste que yo no voté por don Rodrigo Chávez, yo voté por Liberación Nacional, ¿verdad? Pero los modelos y el análisis financiero no se hizo ayer, no se hizo hace 2 meses, eso se viene trabajando desde hace rato. Lo trabajó el Banco Central, los modelos matemáticos son interesantes. Hay uno más. ¿Cuánto vale? Porque el proyecto de ley dice, en la exposición de motivos dice que el banco vale 1.785 millones, pero el estudio que citan del Banco Central dice que vale entre 1.802 y 2.400 y resto de millones. ¿Cuánto vale el Banco de Costa Rica y quiénes estarían, don Carlos, interesados en este banco? ¿Quiénes pueden ser posibles compradores? Bueno, yo pienso que el banco vale más, porque el modelo matemático utiliza varios supuestos. Las tasas, lo que se hace, para que todos los costarricenses entiendan y no necesariamente los técnicos en finanzas, es que lo que hace el Banco Central es que agarra todas las utilidades proyectadas, las de hoy, las utilidades proyectadas, y se las trae a hoy. Y se las trae con una estimación de crecimiento, y después le tira a infinito una tasa de crecimiento conservadora, y eso se lo trae a valor de hoy, y esa es la cifra que da casi 2.500 millones, con un patrimonio que suma 1.000, o sea, se estaría vendiendo el Banco de Costa Rica casi 2.5 veces su patrimonio de lo que dice el análisis financiero que hace el Banco Central. Pero yo pienso que, a pesar de que un comprador pudiera decir, bueno, si el dueño del banco ya lo puso en un proyecto de ley que vale eso, ¿por qué le voy a ofrecer más? Bueno, pues es que el proyecto también tiene sus cosas, sus bondades, que el proyecto habla de un precio de reserva, de un precio mínimo. Entonces el Consejo de Gobierno, quien toque en ese momento, dirá cuál es el precio mínimo de venta del Banco de Costa Rica, y por ahí empezar a pujar para tratar de sacarle un poco más de dinero. Y los supuestos que utilizan en el modelo financiero
los analistas del Banco Central, le faltaron varias cosas. Le faltaron varias cosas para darle mayor valor al Banco de Costa Rica. ¿Usted cree que se podría vender más caro aún? Yo pienso que sí. O sea, la historia de las ventas de bancos privados en Costa Rica, recordando que se vendieron varios a los megabancos que no funcionaron en Costa Rica, los megabancos, se vendieron a grupos privados latinoamericanos, y para ser más específico a los colombianos. El BAC se le vendió al Grupo Aval de Colombia, que es un grupo más grande que toda la economía costarricense y el sistema financiero costarricense. Davivienda compró a HSBC, que era un megabanco, le compró el banco. Se vendió en los años 2000 Banix e Interfin, y los precios, de lo que yo recuerdo, los precios pagados eran entre 2.2 y 3 veces su patrimonio. Y aquí el modelo está dando casi 2.5 veces. Pero repito que yo pienso que el valor del banco podría estar llegando a los 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la eficiencia operativa del Banco de Costa Rica con un operador privado mejoraría. Claro. Don Roger, ¿qué opina usted de esa propuesta que puso sobre la mesa el Ejecutivo y sobre esto que dice un banquero que sí sería un buen negocio para el país? Bueno, evidentemente la propuesta, y en eso, con todo respeto, discrepo con don Carlos, para mí la propuesta es sumamente débil y le falta mucho análisis todavía. Nosotros a nivel de Banco de Costa Rica nos ha generado mucha preocupación para todos los empleados por la forma en que está planteada, y nuestra esperanza es que los diputados verdaderamente paren y replanteen el asunto. Por supuesto, vamos a estar en contra de cualquier intento de venta del Banco de Costa Rica, y lo hemos manifestado abiertamente. Sí, el sindicato ya se pronunció abiertamente, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el tema BCR para el país en sí es sumamente importante desde el punto de vista de que ya se han hecho varias encuestas de opinión, y vemos que la población mayoritariamente dice que no se tiene que vender el Banco de Costa Rica. Y el fin como tal, de que es para pagar deuda, yo pienso que el tema fiscal se tiene que abordar de otra forma. Se tiene que abordar de una forma de mejorar la recaudación, y no de entrar en temas de ventas de activos del Estado, porque las experiencias en otros países son clarísimas de que no ha dado resultado. Y a nosotros, a nivel de empleados, comentamos que doña Pilar Cisneros, siendo de un país natal como el Perú, donde ahí la experiencia en venta de activos fue lamentable, y lo dicen los peruanos, vendieron las instituciones del Estado a precio de huevo roto. Y que ella aquí en nuestro país, que se le ha dado la confianza de estar en el Congreso, no defienda esos puntos. ¿Ustedes qué opinan de esa valoración que están haciendo del banco, de decir que vale entre 1.800 y 2.500 millones de dólares? No, evidentemente en esto, y don Carlos es muy claro, el Banco de Costa Rica sabemos que vale más. Pero nosotros no podemos entrar, Liliana, en la discusión de si vale 1.000 o 2.000 o 3.000. Nosotros entramos en la valoración del perjuicio, el daño que se le hace al país con la venta de un activo como el Banco de Costa Rica. Esa es la valoración que nosotros hacemos, porque al final se comenta mucho de que no se van a despedir empleados, que se va a quedar todo igual, y todos sabemos que no es cierto. Entonces, dentro de las mentiras que se han venido hablando alrededor de la venta del banco, a nosotros nos preocupa enormemente, nos preocupa, y hay una molestia a lo interno del banco con las manifestaciones del señor presidente. El señor presidente, palabras más, palabras menos, llama corruptos a los empleados del Banco de Costa Rica. Más adelante vamos a ver una nota sobre las reacciones que generó esa situación. Don Rubén, el proyecto de ley plantea que, evidentemente, aunque ese comité de venta, que son esos 5 ministros, tienen un poder para definir todas estas cosas, lo hará contratando una firma especializada, y que esta firma especializada la van a contratar con un proceso de excepción de compra, y que no pasa por SICOP, y que además es ese comité de venta quien define cuánto se le va a pagar a esa firma. ¿Cómo se ve eso desde meramente el tema jurídico? No, jurídicamente no hay problema, porque es una ley especial
que viene a dejar sin efecto para el caso concreto la Ley General de Contratación Pública. Es decir, lo que eso no podría hacerse nunca sería por vía reglamentaria, pero si es una ley que desaplica la Ley General para el caso concreto, jurídicamente es válido. Claro, ¿cómo se hacen esas, antes de ir a comerciales, muy rápidamente, don Carlos, cómo se hacen esas ventas de bancos, en las experiencias que usted conoce personal y las que conoce por casos, a través de estas firmas, ¿verdad? Porque no la puede hacer simplemente el Estado, aunque tuviera economistas buenísimos, sino que normalmente se hace con una firma financiera especializada. Sí, normalmente es un banquero de inversión, una firma encargada de estructuraciones de proyectos, de inversiones, y ellos se encargarán en el proceso de hacer una depuración de los balances del banco y decir qué es lo bueno del banco y qué no es tan interesante para el posible comprador. Por ejemplo, los bienes recibidos en dación en pago, que normalmente los bancos no lo quieren. A veces no quieren los activos fijos. Puede ser que el comprador diga, yo no quiero la sede central del Banco de Costa Rica en el centro de San José. Entonces, ¿eso puede pasar? ¿Que el comprador diga qué es lo que quiere? Perfectamente, sí, perfectamente. O sea, hay que agarrar todas las líneas de los balances de los bancos y analizarlas con mucho detalle. ¿Cuánto puede cobrar una firma de estas? Bueno, con un volumen del tamaño del Banco de Costa Rica, yo creo que más de un banquero de inversión le va a interesar entrar en el proyecto, ya sea un banquero de inversión local, hay firmas de auditores, de contadores públicos que tienen su área de banca de inversión, o alguna firma internacional, pero yo diría que no más allá del 1% de la venta, no más allá, más bien tiene que ser mucho menos, y la puja para escoger el banquero de inversión que va a estructurar y va a analizar y va a determinar un precio base y si es del caso, ir a una subasta privada o una subasta pública, que el proyecto algo lo menciona. Ese banquero de inversión tiene que buscar el mejor precio si eventualmente el Banco de Costa Rica se vende, en favor de los costarricenses y en favor de la deuda interna y en favor de las reservas de este país y en favor de los clientes y empleados del Banco de Costa Rica, que normalmente, con la venta de los bancos privados que se ha dado en este país en los últimos 15 años, no quitan a los empleados. Los empleados siguen trabajando, se les cambian las condiciones laborales y normalmente los contratan a salario nominal de mercado. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa también con las cuentas estatales que se manejan en el Banco de Costa Rica? ¿Y cuáles otras implicaciones podría tener una eventual venta? Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, observaciones y sugerencias de temas para hacer de este un mejor programa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional el día de hoy, que estamos hablando sobre la propuesta para vender el Banco de Costa Rica que hizo el gobierno y todos los argumentos a favor y en contra que se están esgrimiendo. Otra de las interrogantes que surgió esta semana cuando se empieza a conocer el detalle de ese proyecto de ley es ¿qué pasará con los cerca de 4,000 empleados que actualmente tiene el Banco de Costa Rica? Nosotros los empleados del BCR estamos total y absolutamente en contra de la venta del Banco de Costa Rica. Desde el anuncio de la venta que hizo el presidente, los empleados del Banco de Costa Rica tienen la interrogante sobre su futuro. Pues obviamente hay incertidumbre, ¿verdad? Como todo nuevo proceso, pero sin embargo a esperar, ¿verdad? Es el trabajo de nosotros y la incertidumbre que nos genera a nosotros en un futuro por desempleo también es preocupante para nosotros. La confusión surge porque el capítulo 34 del proyecto de ley asegura que una vez vendido se disolverá de pleno derecho el Banco de Costa Rica como institución autónoma y se procederá con la liquidación correspondiente. Se cesarán los nombramientos de la Junta Directiva Central y la de las sucursales, así como de las personas colaboradoras que aún se mantuvieran contratadas. No deja en ningún momento claro qué va a pasar con los funcionarios.
¿Qué va a pasar con cada una de estas subsidiarias o sucursales que existen a lo largo y ancho del país? La presidencia corrió a aclarar esta semana que el proyecto propuesto no requerirá liquidar a los empleados, porque según ellos, lo que se está vendiendo son las acciones y no el banco. Aseguran que la entidad seguirá operando con sus empleados, pero como una sociedad anónima, ahora propiedad de él o los compradores de las acciones. No haría falta liquidarlos siempre y cuando quede claramente establecido que la nueva entidad y los nuevos propietarios de la entidad van a respetar todos los extremos laborales, todos los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, otros congresistas difieren. Yo no me imagino a una empresa comprando un pasivo de 4.000 empleados. Y si los 4.000 empleados van a estar dentro de la venta del banco, estamos hablando de que habría que adquirir todo lo que significa ese pasivo. Prestaciones futuras, empleados de 20 años, de 30 años. No, de hecho, expresamente el texto indica que se tendrían que pagar las indemnizaciones que correspondan, ¿verdad?, al terminarse la relación laboral entre las actuales personas trabajadoras del banco con el banco. Por otro lado, entre los empleados generó mucha molestia la forma en que el presidente se refirió esta semana al banco que pretende vender. Que el Banco de Costa Rica es un banco comercial más, que no les ha dado un solo dividendo en su vida, que no les está dando crédito a las pymes, que ha tenido problemas de gobernabilidad y corrupción enorme. Unebanco repudia en todos sus extremos las intenciones del presidente de poner en duda la honorabilidad y la honestidad de los 4.000 empleados del banco. Lo que podría provocar es que el banco se venga abajo, la gente saque sus recursos innecesariamente y más bien tengamos un banco quebrado, prácticamente un cascarón que vamos a tener que vender por pesetas. Don Roger, ¿qué se habla entre los trabajadores del Banco de Costa Rica ahora que se ven los detalles de cómo se va a vender, si es que los diputados lo aprueban? Vamos a ver, nosotros la venta, el proyecto como tal, sabemos que apenas está empezando, está en sus inicios y que esto va a tener dos partes. Una, jurídico-legal, que para eso están los abogados y son los que se van a agarrar con ese tema, y la otra parte que es puramente política. Y ahí es donde entramos actores como los sindicatos y el pueblo. Nosotros, a lo interno, los empleados, evidentemente genera preocupación una propuesta de esta naturaleza. Pero nos ha generado más preocupación las intenciones del señor presidente de que prácticamente es desmantelar el banco. ¿Por qué? Porque las mismas manifestaciones que él da cuando habla de que es un banco corrupto e ingobernable, nos parece que eso lo que pretende seguro es bajarle el precio para venderlo a un comprador que posiblemente ya esté. Porque lo que nosotros esperamos es que en el proyecto que los diputados sean exigentes en quiénes son los que quieren comprar el Banco de Costa Rica. Nosotros queremos saber nombres. Porque es muy probable que si están hablando de capital extranjero, pero es muy probable que también haya capital nuestro que se está frotando las manos. ¿Usted cree Porque eso? ya don Carlos lo dijo claramente de que es un buen negocio. Entonces, Liliana, tal vez aquí lo más importante para nosotros es que el presidente viene haciendo, que se lo dice un empleado de 40 años en el Banco de Costa Rica. Nunca había visto un presidente haciendo campaña en contra de una institución del Estado. Y eso, por supuesto que nos tiene que molestar y por supuesto que nos tiene que inquietar, porque si el Banco de Costa Rica empieza a perder credibilidad, ¿qué es lo que vende una institución financiera? Credibilidad, confianza. ¿Y el gobierno nos quiere socavar esa confianza? ¿Qué han sentido ustedes entre la masa de trabajadores y también los clientes? ¿Qué dicen los clientes o todavía al cliente esto no le está llegando? Vamos a ver, afortunadamente, y creo que don Carlos hace un rato lo dijo, los empleados del Banco de Costa Rica son gente comprometida con la institución, totalmente comprometida, y se ha demostrado una y mil veces. En épocas de crisis, como por ejemplo el cementazo, que fue un tema sumamente mediático, los empleados del Banco de Costa Rica fueron los que dieron la cara. Y no es el gerente y la parte alta de la planilla del banco, sino que son los plataformistas, los cajeros, los que están en la trinchera, como decimos nosotros, los que le dan la cara al público y los que defienden el banco.
los que les dicen no. Aquí esto va para adelante y en este momento también esa es la sensación que hay, de que tenemos que redoblar esfuerzos, dar un mejor servicio al cliente y demostrar que nosotros somos parte de 145 años de historia del Banco de Costa Rica y queremos ser parte por muchos más años. ¿Cuánto ruido le hace, don Carlos, a una eventual venta el hecho de las manifestaciones del presidente que dice que es un banco ingobernable y corrupto, con mucho problema? El hecho también de que posibles compradores estén viendo que los sindicatos internos del banco se van a oponer. ¿Cuánto le podría restar de valor a una eventual fijación de precio del banco esta situación? Bueno, primero que me trae el reloj que me dieron en 1989 cuando cumplí 10 años de estar en el Banco de Costa Rica, que es mi banco querido. Yo pienso que si se logra, yo pienso que si se logra estructurar correctamente, estamos en otro momento. No estamos en el momento cuando había más bancos del Estado. Nos queda solo el Banco Nacional. Los clientes lo más que pueden hacer es pasarse de acera del Banco de Costa Rica al Banco Nacional a cambio de la garantía del Estado. Claro, pero eso no le quita valor al Banco de Costa Rica, que es el que se quiere vender. Yo pienso que los clientes que tiene el Banco de Costa Rica son gente muy inteligente, y si este proceso se hace correctamente, y ojalá, pienso yo, que el comprador sea un banco internacional de Latinoamérica, que tropicalice el negocio para los costarricenses, como lo han hecho algunos bancos privados. Hoy tenemos un banco privado que gana más utilidades que los dos bancos del Estado juntos. Gana más utilidades que el Banco Nacional y el Banco Costa Rica juntos. Entonces yo pienso que si hace inteligentemente esto no va a ocurrir. Imagínense que venga un banco internacional, que por ahí están unos panameños que son muy grandotes en banca, colombianos que quieren competir con los colombianos que hoy están con dos bancos privados en el ranking de los 5 más grandes de Costa Rica, y traiga un cheque directo para las finanzas públicas de este país, que sea para deuda interna y no para gasto, y que sea para reforzar las reservas del Banco Central, los empleados y los clientes no deberían de tener esa preocupación. Los empleados es probable que se van a echar un chequecito a la bolsa por sus prestaciones y van a ser contratados por ese nuevo banco privado en condiciones de salarios de mercado. Ahí va mi pregunta, don Rubén, porque la discusión y puntos de vista hay diferentes. ¿Se van a liquidar a los 4,000 empleados del Banco de Costa Rica cuando se haga el cambio y cuánto podría costar eso? ¿O simplemente pasan con el dueño a nuevas manos? En principio, de acuerdo con la legislación laboral, lo que habría es una sustitución patronal. Eso quiere decir que el nuevo propietario asumiría todos los pasivos y todas las contingencias que tenga el banco, incluidas las contingencias en el ámbito laboral. Entonces, ahora, si posteriormente o el banco al mismo momento quiere deshacerse de algunos trabajadores porque quiere aligerar la planilla, lógicamente tendrá que pagarle todas las prestaciones laborales correspondientes. Pero lo único que hace esa nueva institución es asumir las contingencias, pero no necesariamente implica que va a haber un cambio, un despido total de los trabajadores. De manera que eso va a depender del banco si quiere mantener toda la planilla o la quiere mantener parcialmente. ¿Cuántos irá a despedir? Pero si despide a algunos tendrá que indemnizarlos. Y respecto de los que queden, tendrá que mantener todas las garantías laborales que han tenido en el banco y que tienen en este momento. Don Roger, ¿ustedes ahí ven un escenario de oportunidades o de amenazas? No, definitivamente de amenaza por el tema de que evidentemente cualquiera que sea el comprador, al quitarle negocios al Banco de Costa Rica, por ejemplo, todo el tema de gobierno digital, que implica más o menos un 26% de los negocios del Banco de Costa Rica, y dicen se pasarían para el Banco Nacional, ya ahí no estamos hablando de una necesidad de una planilla de 4,000 empleados. Entonces sabemos que despidos van a haber. ¿Y quiénes van a ser los elegidos? No sabemos cómo sería eso. Por eso insisto en que nosotros en la valoración del proyecto como tal no queremos entrar, sino que queremos dar la lucha diferente, porque sí sabemos que, por ejemplo, el tema de operatividad del Banco Nacional. Don Carlos hace un rato menciona que hay un banco que está ganando más que los dos bancos del Estado. ¿Cuánto le aporta eso al gobierno, a las instituciones? Solamente a CONAPE le aportan.
Nosotros le aportamos a Comisión Nacional de Emergencias, nosotros le aportamos a otras instituciones. Vamos a ver precisamente eso, don Roger, en este momento. Vamos a ver cuáles son las cargas parafiscales o transferencias que hace el Banco de Costa Rica por algunas leyes que existen a instituciones estatales. Ahí las tenemos en pantalla. Yo quiero opinar. Sectores como el Frente Amplio sostienen como argumento en contra para vender la entidad que el impacto social que esto tiene es enorme. Tan solo el año pasado el BCR transfirió a la Comisión Nacional de Préstamos para la Enseñanza un total de 3.827 millones de colones. A la Comisión Nacional de Emergencia, 2.296.000. Al Infocop, Instituto de Fomento Cooperativo, el monto fue de 3.721 millones de colones. Además, al IBM, el Banco de Costa Rica en el 2021 le aportó 11.481 millones de colones. En total, las transferencias a esas 4 entidades públicas el año pasado sumaron 21.325 millones de colones. Hay una gran discusión también alrededor de cómo se va a sustituir estos aportes. El presidente de la República el pasado jueves dijo lo siguiente. Al privatizarse el banco, si nosotros mantenemos esas cargas parafiscales, lo que estamos haciendo es rebajando para que las pague el banco privatizado. Esas cargas parafiscales, si se las mantenemos al banco privatizado, simplemente eso se reflejaría en un precio mucho más barato. Así de fácil. El uso de los tributos y de los impuestos le corresponde a la Asamblea Legislativa. Al privatizar el banco habría que ir a la Asamblea Legislativa a pedir presupuesto para girar esos cargos, los cuales a mí me parecen muy bien. El IBM es una cosa buena, el seguro de riesgos de profesionales, etcétera. Pero son dos temas absolutamente separados. Eso dijo el presidente de la República. Además, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, esta semana en entrevista con nuestra compañera Yesenia Alvarado, también le decía que quizás era el momento de revisar algunos aportes que se debían dejar de hacer, como el del Infocop u otros. Don Roger, primero, ¿usted cómo ve esta propuesta? Porque al parecer lo que el presidente dice es que habría que ir a ver si se aprueban más impuestos para sustituir esos recursos. Sí, mire, al final uno sabe que el sector privado se maneja diferente. Y yo siento que en su afán de vender el proyecto, el señor presidente ha cometido muchos errores. Por eso le digo, nosotros estamos esperando ya cuando la discusión sea en serio, cuando se venga en serio, para reaccionar con muchos argumentos que se tienen. Porque evidentemente el proyecto tiene demasiados vacíos y entonces eso lleva al presidente a cometer muchos errores. Vea ese tipo de manifestaciones, el hablar de que se ocupan solo 29 votos, que no ocupa mayoría calificada, son errores a que o está mal asesorado o él no quiere hacer caso. Pero sabemos de que definitivamente el proyecto necesita mayoría calificada. Don Carlos, sobre esos aportes que muchos dicen que es el aporte social que hace el Banco de Costa Rica. Esos aportes le corresponden al Estado. Los aportes deben de estar incluidos en el presupuesto nacional. Lamentablemente, y perdonen por ocurrencias de legisladores anteriores, han metido toda esa serie de aportes. Si en los últimos 15 años esos aportes no le hubieran correspondido a la banca, no solo al Banco de Costa Rica, porque el pobre Banco Nacional sufre para cumplir los lineamientos de la SUGEF en materia de suficiencia patrimonial, el Banco de Costa Rica no tendría un valor en libros de 1.100 millones, sino sería como 3 veces esa suma. Si no hiciera esos aportes. A la banca no le toca eso. Si se le quitan esos aportes hoy a la banca del Estado, el 30% de esos aportes se iría para impuesto de renta y fortalece las finanzas públicas de este país. Y el 70% quedaría capitalizado en los bancos. Si pasa el proyecto de ley, el nuevo banco, que esperamos, o si esto camina, sea un banco exitoso y rentable, generará un nivel de utilidades tal que al 30% impuesto de renta le generaría más ingresos
a la hacienda pública de este país para que presupueste todos esos aportes. Sin embargo, ¿Por qué la banca privada solo aporta CONAPE y lo deduce del impuesto sobre la renta? Sin embargo, el presidente habla, don Rubén, de la posibilidad de que se vaya a la Asamblea a ver de dónde se sacarían esos recursos. Así como está el proyecto, entonces esos aportes que hace el Banco de Costa Rica, no sé si los hacía el Banco Nacional o simplemente desaparecen y entonces tendría que ver el Estado cómo se fondea de esos recursos. Efectivamente, así sería. Tendría que sustituirse por nuevos tributos. Yo creo que ese es uno de los talones de Aquiles que tiene el proyecto, que al no decir expresamente cómo se van a sustituir esas cargas parafiscales, esos tributos, contribuciones parafiscales, no creo que en la Asamblea va a haber un ambiente favorable a crear nuevos tributos. Es decir, habría que hacer un cálculo muy técnico en el sentido de que efectivamente los nuevos ingresos que reciban por concepto de impuesto de la renta vengan a suplir o al menos equiparar los montos que dejarían de percibir estas instituciones por contribuciones parafiscales. Porque de lo contrario yo creo que en la Asamblea no habría ambiente para aprobar nuevos tributos. Claro, menos en este momento. Don Carlos, otro tema que se nos quedaba por ahí, el presidente de la República, el gobierno solo ha presentado una propuesta para vender el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica es propietario de 51% de las acciones de VIXA. ¿Qué pasa? El banco privado que llegue, compra y si compra el Banco de Costa Rica, ¿comparte la propiedad con el Banco Nacional en mayoría? Bueno, ese es todo un tema, definitivamente. El Banco de Costa Rica es dueño del 51%. En sus activos del Banco de Costa Rica aparece el 51% de la participación en el Banco Internacional, que hoy diríamos decir Banco Internacional de Panamá, porque solo tiene operación con licencia bancaria solo en Panamá. De lo que yo entiendo, Rubén, eso no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, fue creado por los dos bancos, entonces los dos bancos deberían de trabajar en conjunto. Desde ya pienso en decidir qué van a hacer con VIXA, porque el Banco Nacional es dueño del 49%. Me parece que si viniera un banco exterior a comprar y ya tiene licencia en Panamá, no le va a interesar la licencia de VIXA en Panamá. Entonces va a decir, eso me lo sacan de la negociación. ¿Cuáles podrían ser algunas salidas? Dice usted que el Banco de Costa Rica se las venda al Banco Nacional. O le vende las acciones al Banco Nacional, que yo creo que eso le frena la suficiencia patrimonial al Banco Nacional y la posibilidad de crecer en crédito. Creo que el Banco Nacional no va a estar muy interesado porque la rentabilidad de VIXA en los últimos 5 o 10 años no ha sido una rentabilidad que supere el nivel de riesgo de Costa Rica, que el proyecto de ley calcula el precio del Banco de Costa Rica metiendo un nivel de riesgo país del 7%. O sea, Costa Rica dice que el nivel de la calificación de riesgo le permitiría conseguir fondos al 7%, entonces no le sirve ningún negocio que le dé menos del 7%. Y de lo que yo entiendo, VIXA en los últimos años no llega ni al 5% de rentabilidad, entonces es un tema que tienen que decidir los dos bancos del Estado, pienso que desde ahora. Desde ahora, ya para terminar, porque ya estamos entrando en la recta final, don Carlos, ¿qué opina? El proyecto habla de vender bloques, un bloque o bloques de acciones, y también habla de que en el caso de que haya acciones residuales se le den en dación de pago a la Caja Costarricense de Seguro Social por la deuda que tiene el Estado con la Caja. Yo pienso que sería un error. El banco se tiene que vender como un todo, y si el paquete es con VIXA, porque el banco que va a comprar no tiene presencia en Panamá, se lograría un mejor precio. Y tiene un gran objetivo que es liberar deuda interna, y tiene un gran objetivo que es eventualmente fortalecer las reservas de este país si como producto de la venta se cancela la deuda interna. Entonces quedarían los dólares en Costa Rica, veíamos un tipo de cambio hacia abajo, una eficiencia de los bancos para bajar las tasas de interés. Entonces venderlo en tractos y que le queden acciones a operadoras y que a los fondos de inversión, y eso creo que no lograría el objetivo de tratar de obtener un buen precio por la venta de todo. Sería complicado. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Comienzo con usted, don Roger Muñoz, representante de los trabajadores. Ya no está en el sindicato, pero vista que no vinieron los del sindicato, pues quería conversar con alguien que represente a los trabajadores. Muchísimas gracias, Liliana. Yo con el objetivo principal de haber venido es dejar totalmente claro ante los costarricenses de que los empleados del Banco de Costa Rica somos personas honestas, personas
que nos entregamos a la institución y que damos nuestro mejor esfuerzo en la prestación del servicio al cliente. No se vale que un presidente de la República venga a herirnos, digamos, en ese sentido, a dudar de nuestra honestidad, porque los 4.000 empleados del Banco de Costa Rica son personas honestas. Y desde ya anuncio que cualquier proyecto que intente vender el Banco de Costa Rica va a encontrar una rotunda oposición en los trabajadores del Banco de Costa Rica. Y esto, a nivel de Asamblea Legislativa, les hacemos un llamado para que sean estrictos en el análisis de este proyecto, que nos parece sumamente poco elaborado, poco analizado. Y entonces, ustedes, señores diputados, son los que tienen la palabra. Muchas gracias, don Roger. Continúo con usted, don Carlos Fernández. Bueno, yo digo que los clientes del Banco de Costa Rica, los que depositan plata y los que piden crédito, deben de estar muy tranquilos. Creo que si este proyecto camina, va a avanzar en el Congreso, y si avanza en el Congreso de buena manera, va a ser muy exitoso para el país. No puede ser que Costa Rica tenga 42.000 millones de dólares en deuda, que no va a salir nunca, pagando una carga financiera anual que se acumula. Hemos tratado de arreglar la finanza, o se ha tratado de arreglar las finanzas públicas, pero no va a salir adelante Costa Rica si no es con más impuestos. Si se vende el Banco de Costa Rica, que se venda bien vendido, y a los colaboradores del banco, a los buenos, van a seguir por muchísimos años en el banco, y los que no son tan buenos van a tener que ver qué hacen, ¿verdad? Y no estar en el status quo de toda una vida en el sector público. Y finalmente yo creo que el proyecto tiene sus mejoras, y la Junta Directiva del Banco de Costa Rica tiene que establecer un plan de acción interesante para ayudar. Muchas gracias, don Carlos. Y concluyo con usted, don Rubén Hernández, sobre todo considerando que antes de que inicien las conversaciones financieras de cuánto vale y a quién se le vende, lo primero que hay que resolver es el ambiente político y las dudas jurídicas. Sí, a mí me parece que el proyecto tiene algunas falencias que deberán ser revisadas por los señores diputados. Habrá posiblemente una intensa negociación política porque, como todos sabemos, el gobierno de la República solo cuenta con 10 diputados y va a requerir que al menos 28 diputados de otras fracciones lo apoyen. Ya sabemos que tiene 6 en contra, que son los del Frente Amplio, de manera que de los 51 restantes, de esos 51 va a tener que buscar 28 diputados al menos para lograr aprobar la ley, dado que indudablemente requiere 38 votos. Luego tiene que quedar muy claro todo el tema de la sustitución patronal. Es mejor que lo diga expresamente la ley y no remitir al Código Laboral. Y también deben clarificarse algunos aspectos, como por ejemplo, que no lo dice el proyecto, que todas aquellas funciones que realiza el Poder Ejecutivo en servicios públicos tienen que pasar a manos del Banco Nacional. Claro, muchísimas gracias, don Rubén. Sin duda este será un tema que va a ocupar la agenda legislativa y también la agenda de los medios de comunicación y que estaremos tratando a futuro. Se nos llegó el tiempo de decir adiós. Muchísimas gracias por su compañía y los esperamos de nuevo aquí los domingos a las 10 de la mañana en Estado Nacional.